Y yo recuerdo que cuando fuimos a firmar la escritura de este lugar, me acompañó el esposo de Sofi, nuestro hermano Alirio, y fuimos a la notaría. Con él firmamos la promesa de venta y luego firmamos las escrituras del templo. Esto está a nombre de la iglesia, no está a nombre mío, está a nombre de la iglesia. Y nuestro querido hermano Alirio, antes de irse a la presencia del Señor, me llamó y me dijo: pastor, quiero dejarle un regalo. Y me regaló un bolígrafo que es muy fino, no se lo presto, con el cual firmamos la escritura. Y yo recuerdo cuando firmamos la escritura que él llevó ese bolígrafo, un bolígrafo muy fino, muy fino. Y él dijo: es que esta firma merece un buen bolígrafo, porque esto que vamos a firmar como propiedad es un regalo de Dios. Y como regalo me dejó ese bolígrafo. Ahí lo tengo, como testimonio de eso. En estos días vamos a tener aquí en la iglesia en prueba un sonido espectacular. Este ya tiene 20 y pico de años. Pero el Señor nos va a dar uno nuevo, poderoso, bien lindo. Vamos a adecuar las cortinas, vamos a adecuar la cafetería, Plenitud Café, y vamos a iluminar el templo. Ahí está la visión. Si usted quiere ayudar en algo, bienvenido. Si no, disfrute. Pero si usted quiere ser parte de esta bendición, ahí está la cuenta de la iglesia, o utilice un sobre y ayúdenos. Así es como funcionan las cosas en el Señor. Bien, a propósito de la economía del reino, yo no sé si aquí en la iglesia hay algún economista. Levante la mano. Su profesión como economista. Vea pues, no sabía. La economía del reino. Los economistas tienen su formación y obviamente esta formación hace que su forma de pensar sea muchas veces difícil de entender. Difícil de entender. Y cuando un economista que está acostumbrado a la academia y a los números y a toda esta cosa, entra en la dimensión del reino, muchas cosas le son difíciles. El tema que quiero tratar hoy se titula 5 panes, 2 peces. 5 más 2, 7. 7 verdades para cambiar la vida. 7 verdades para cambiar la vida. Yo no sé cuántos de ustedes están interesados en lograr un cambio. En la iglesia enseñamos cómo dejar la mentalidad de estanque y convertirse en un río de vida. ¿Recuerdan esa lección? Ok. Hay gente que tiene una mentalidad de estanque y tiene su instinto natural de ir a un río y hacer pocitos y estancar las cosas. El agua, por más limpia que sea, si se deja quieta, se pudre. Si usted se queda quieto y no da de lo que recibe, se pudre y huele a feo. Entonces posiblemente usted esta mañana está diciendo: no es porque no barrieron bien el templo, es que el que está a su lado se estancó. Y cuando uno se estanca huele a feo. Pero el Señor quiere que dejemos la mentalidad y la vida estancada
y nos convirtamos en un río de vida. ¿Eso qué significa? Aprender a dar y recibir para toda la vida. Si usted solamente recibe y recibe y recibe y recibe y recibe, pero no da, se pudre. Entonces es dar y recibir para toda la vida. Usted siempre tiene algo que dar. Dios lo ha dotado a usted de unas capacidades impresionantes para transmitir bendición a otra persona. Pero si usted no lo hace, se bloquea, se queda. Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos lo hizo para que a través de ese milagro descubramos verdades y principios fundamentales para nuestra vida. Dos de estos milagros son mencionados en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La resurrección y la alimentación de los 5,000. Y en la alimentación de los 5,000 dice que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Levanten la mano aquí los hombres. Miren la ecuación, mírenla. Hombres, ¿cuántos ven ahí? Bajen la mano. Mujeres, niños. ¿Sí ve él? Entonces, si 5,000 hombres comieron, ¿cuánto realmente comieron con esa multiplicación que el Señor hizo? No fueron 5,000, fueron más de 10,000, 15,000 personas. Pero el aspecto interesante de esta historia es que intervienen varios personajes en esta historia. Y yo podría decir por ahí unos 5 o 6. Bueno, primero, ¿cuál fue el problema? Jesús estaba predicando y se demoró un poquito más. Y ya la gente estaba con un problema serio. ¿Cuál era el problema? Hambre. Hambre. Caleños, ¿a cuánto les gusta el pan? ¿Quién dijo yo? ¿Les gusta el pan? Cristian, usted que es el más irresponsable, tome. Coja un pedacito y reparta. Vaya pasando el pan ahí. No venga acá, no suba. Todos van a coger un pedacito. Y coma. La próxima les traigo Coca-Cola también. Perfecto. ¿Qué pasó con el pan, Giancar? ¿Está allá? Repártalo, hermana. En orden, suéltelo para que lo vayan pasando para allá y para acá. Suéltelo para que vaya pasando. Coja su pedacito y lo pasa. No, coja el pedacito. La bolsa es para que no toquen el pan con las manos sucias. Coja su pedacito. Si quiere, si no quiere, pues coja su pedacito y coma. Coman, coman. A ver qué cara hacen. Mientras tanto voy leyendo la historia. Juan capítulo 6, verso 1 al 14. Dice la palabra: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y una gran multitud
le seguía a todas partes y dice la razón por qué. ¿Por qué? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos. Entonces la gente iba detrás de él. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde? Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar toda esta gente? Más de 15,000 personas. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde? ¿Dónde podemos comprar todas estas cosas que vamos a instalar aquí? Los equipos nos los van a instalar en prueba. Nos los dejan unas 2 semanas para que oigamos. Si nos gusta, decidimos si los bajan o los dejamos ahí. ¿Dónde podemos comprar? ¿Dónde? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús, díganlo todos, ya sabía lo que iba a hacer. Esto es interesante. Saber que Jesús sabe lo que tiene que hacer. ¿Listo? Felipe contestó, economista, racional. Mire, Felipe, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Estaba en lo cierto? Claro. Y Felipe era como el administrador, era el que coordinaba todas estas cosas, ¿no? De logística. Él era el que estaba encargado del viaje de los discípulos para un lado y otro, y él se encargaba de los alimentos, que los discípulos, los apóstoles tuvieran todo, Jesús, hospedaje, alimentación, todo esto. Pero en esta ocasión él dice aunque trabajemos, no tendríamos dinero suficiente para hacerlo. Entonces aparece otro economista, Andrés, el hermano de Simón Pedro, compañero de pesca, también administrador, una persona especializada en manejo de compra, venta, inversiones. Y cuando Jesús pregunta, ¿dónde vamos a darle de comer? ¿Dónde podemos comprar? ¿Dónde hay una panadería por acá cerca? Andrés, por lo menos, es diferente a Felipe. Felipe es muy estructurado, muy racional y todo. Pero Andrés dice, bueno, cuando usted mencionó eso, pues usted habló y apareció fue este niño. Apareció un niño con un canastico. ¿Con cuántos panes? 5. El número 5 es gracia. Y 2 pececillos. Es decir, él era su sándwich. Era su comida. El hombre era precavido. Yo voy y lo escucho, pero yo mi comidita. Pero él aparece en la escena. Aquí está. Esto es lo que tengo. Y lógico, Andrés, que es racional, dice, aquí hay esto, pero ¿qué? ¿Qué dice la palabra de él?
¿de qué sirven ante esta multitud? Problema principal, hambre. Y yo, como sabía que ustedes llegaban a la iglesia con hambre, ya les solucioné el problema. ¿Cuántos comieron pan? ¿Alcanzó para todos? ¿Alguien se quedó sin nada? Oiga, el Señor multiplicó esos 3 pancitos, ¿verdad? Alcanzó para todos. Lo que pasa es que quedaron ustedes iniciados. En la historia es diferente. Ellos quedaron saciados. Se comieron el mejor pescado, sándwich de pescado, pan. Ahora, el niño tiene eso. Los panes eran ¿de qué? Dice la palabra. Cebada. No eran de trigo. ¿Por qué? Porque la cebada era para los pobres. Entonces, él estaba acostumbrado, como era un niño pobre, a comer seguramente pan de cebada porque no había de trigo. Pero al menos tenía eso. Si uno tiene más, pues mejor. Claro que sí. Y resulta que Andrés dice, ¿y esto de qué sirve? ¿De qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se pongan cómodos. Siéntense. Siéntense. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Eso es mucha gente. Luego Jesús tomó los panes. ¿Y qué hizo? Dio gracias a Dios. Otra versión dice que levantó el pan al cielo y pidió la bendición. Bendición. Es algo que nosotros a veces no entendemos. A veces levantamos nuestras cosas, pero no las levantamos sino a la izquierda o a la derecha. Pero no las levantamos al Señor. Y esto Jesús lo hace. Levanta el pan y hace una oración a su Padre. ¿Listo? Y luego los distribuyó entre la gente y después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Yo vi unos ahí que sacaron unos pedazotes de pan, otros tímidos, pedacito ahí como por hacer el protocolo. Usted estaba en libertad de comer el pan que quisiera. Cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa, se van a dar cuenta que el próximo domingo va a venir más gente. Porque el chisme corre. En esa iglesia dan pan todos los domingos. Y el pastor dijo que iba a dar Coca-Cola. Al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, ¿qué exclamaron? No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Mis hermanos queridos, hoy el milagro de la alimentación de los 5,000. En este milagro vamos a descubrir unas verdades que nos van a ayudar para crecer en nuestra vida espiritual. Esto es tan importante. Todos los milagros que Jesús hizo tienen una enseñanza detrás de cada milagro. Una verdad quiere transmitir. Entonces, hay que descubrir cuál es el centro del milagro.
¿Cuál es el objetivo del milagro? Porque el milagro no es lo importante, es lo que está detrás del milagro. ¿Cuál es la verdad que me está transmitiendo la palabra? Y esto me va a ayudar a mí a crecer espiritualmente. Verdades, oiga bien, que pueden ser aplicadas el día de hoy, aquí y ahora, y vamos a descubrir el objetivo de ese milagro y vamos a poner en acción esas verdades. En estos días le pregunté a un niño delante de la mamá. Le dije al niño, ¿cuánto es 5 más 2? Y él me miró así como raro, porque él estaba haciendo una tarea de matemáticas. ¿Cuánto? Pues no. Y resulta que la mamá, como él se demoró en decirlo, no fue como este niño que de una vez lo dijo. Él me miraba así como con sospecha. La mamá le dijo, hijo, ¿usted sabe matemáticas? Dígale. Y él no decía, y él no decía, y él no decía, y ella le dijo, pues diga 7, 7, 7. Y el niño dijo, 7. Y entonces la mamá se sentía feliz porque su hijo sabía matemáticas. Pero ella le ayudó. Y yo le dije, no, está equivocado, caballero. Y miraba a la mamá. Y entonces, ¿ni usted? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto es 5 más 2? Pongámoslo así. 5 más 2 igual 5,000 en la economía de Dios. En la suya son 7. Por eso es que nosotros en la economía del reino no lo entendemos. Tenemos 10 naranjas y decimos, no tengo 10, porque una me toca darla de diezmo y otra de ofrenda. Entonces lo cuentan como pérdida. Y entonces me quedaron 8 o 9. Y estas sí son mías. Tampoco en la economía del reino, no. Lo del Señor le pertenece al Señor, pero lo suyo también le pertenece al Señor. Entonces el Señor le dice, ¿y cómo va a administrar eso? ¿Cómo lo va a invertir? ¿Cómo lo va a cuidar? ¿Cómo lo va a poner a producir? ¿Cómo lo va a multiplicar? Yo te doy el poder para que haga las riquezas. Ahí están, póngala a funcionar. Entonces todo es de Dios, todo es de Dios. Y si usted se muere, ¿qué se va a llevar? Nada. La ropa que usted tiene, nada. Todo es de Dios, economía del reino. Pero todavía no está terminada la operación. 5 más 2 igual a 7, residuo 12. 5 más 2 igual 5,000, residuo 12. Sobraron 12 canastas de pedazos. ¿Qué pasa a uno cuando le dejan un pedacito ahí y uno tiene hambre? Ese pedacito es más delicioso, ¿sí? Yo no sé cuánto a ustedes les pasa que el último bocadito les sabe más rico que todo. Y a veces la esposa llega y mete el tenedor y se lo come. O él. ¡Qué piedra! Pero cuando uno está lleno, súper lleno, saciado, le pueden poner ahí la mejor presa. ¿Y qué? Residuo, porque estoy saciado. Esa es la economía de Dios. La economía de Dios no es a cada uno lo que le corresponde. La economía de Dios es a cada uno lo que necesite.
¿Cuántos necesitan cosas en este momento? ¿Listo? ¿Cuáles son las verdades? Número 1, hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Dice el versículo. Y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es mi motivación de seguir a Jesús? No está mal esperar un milagro, una provisión, un sustento, no. Pero Él no es el genio de los 3 deseos. Brote la lámpara y diga 3 deseos. Jesús dijo, Juan 6:26, les digo la verdad, les digo la verdad, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Qué curioso que uno puede estar buscando las cosas del Señor solamente ¿por qué? Por motivaciones incorrectas. Por eso hay mucha gente que está amargada con Dios, porque tiene motivaciones equivocadas. Segunda verdad, Dios siempre da oportunidades y esas oportunidades son para desarrollarnos. Dice el versículo que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? ¿De dónde? Él nos desafía. ¿Y de dónde va a pagar usted las deudas? ¿Y de dónde va a salir adelante usted con sus compromisos y sus responsabilidades? Entonces, lo que para muchos puede representar un problema, ojo, es una oportunidad en las manos de Dios. Los japoneses dicen que crisis es igual a oportunidades. La palabra de Dios nos enseña que un problema es la oportunidad en las manos de Dios de crecimiento. Cuando usted ve el problema, ¿por qué se lo manda el Señor? Para crecer, para crecer. Dice aquí la palabra que Jesús le pregunta a Felipe para probarlo. ¿De dónde? Él quería ver su reacción y observar su capacidad de reacción y de resolución. Es decir, para enseñarle a desarrollar su capacidad creativa. ¿Y qué dijo Felipe? Aunque trabajemos 20 años, no hay de dónde darle de comer a esta gente. Como pastor, uno tiene tesoreros en la iglesia. Y yo he tenido experiencias muy interesantes con los tesoreros de la iglesia. Negativos, pesimistas, incrédulos, ¿de dónde? Quejosos, preocupados. Otros se adueñan del tesoro. Uno les dice, vean, saque ahí 500 millones para comprar el templo de San Fernando. ¿De dónde, pastor? No, yo no le pedí 500, le pedí 5,000 pesos para ir a hacer el negocio a este teatro. Pastor, ¿y usted cómo va a hacer eso? Eso es una locura. ¿De dónde? Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Eso es lo más importante. Entonces dice la palabra aquí que Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. ¿Qué problema tiene usted ahorita? Les dije que aquí intervienen varios personajes. Problema. Un niño. Felipe. Andrés. ¿Y quién es el personaje que está allí en medio de toda esta historia? Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas y que todas las cosas cooperen
para el bien de quienes lo aman. Los desafíos son para desarrollar nuestra vida, porque Él nos ama. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A los que aman al Señor, todas las cosas, aún los problemas y las cosas imposibles, les ayudan ¿para qué? Para desarrollar crecimiento espiritual, para que desarrollen capacidad creativa. 3. Hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. En lo natural, 5 más 2, ¿cuánto, niño? 7. En lo natural, esposos, problemas, separación. En lo económico, deudas. En la salud, suicidio. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vea la lógica de Felipe. Ni siquiera con 200 días de trabajo podríamos darle un poco a esta gente. El salario mínimo de un día era un denario. La respuesta de este Felipe es muchas veces la respuesta nuestra, pero no del todo. Él no había entendido que el Señor siempre se mueve en el terreno de lo sobrenatural. Créame esto, mi hermano, Él se mueve en la dimensión de lo sobrenatural. Y al igual que Él, como Felipe, muchos de nosotros miramos nuestras billeteras, miramos los informes que nos da el contador, analizamos las circunstancias, el mercado y decimos, jamás saldremos de esta. ¿A quién le ha pasado eso? Nunca lo vamos a lograr. No, esto se acabó, esto se hundió. Pero olvidamos que servimos a un Dios que se mueve y que sus milagros rompen todo orden natural. Ese es el Dios que tenemos. Él quiebra nuestra lógica, nuestros esquemas. Isaías 55:9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cuántos nos conectamos a los pensamientos de Dios? Sobrenatural. Dios quiere bendecirnos. 4. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. Verso 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho, hasta ahí bien, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Bien, va bien. ¿Y luego qué? Se tira todo. Más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tantos? Este está un poquito más aventajado que el matemático Felipe. Pero su fe todavía estaba en proceso. Retrocede al decir, ¿pero qué es esto para tantos? ¿Pero de dónde? Proverbios 13:3. Los que controlan la lengua tendrán ¿qué? ¿Cuántos quieren tener larga vida? Vida buena. Ojo con lo que dice. Es que no hay. Es que usted es muy bruto. Es que usted es la mujer más inútil de todas las esposas. El Señor me dio la más inútil. Al hijo le dice que no sirve. Esa lengua. Pero dice, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Si usted abre la boca para pronunciar sus palabras y no la palabra de Dios. 5,
Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Uno de sus discípulos, Andrés, aquí está un muchacho que tiene 5 panes. La poca cosa para hacer grandes cosas. Aquí hay algo. Arrancó bien, pero después le metió lógica allí. Éxodo 4:12. Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué era lo que tenía ese muchacho en la mano? ¿Qué tenía ese muchacho en las manos? El que fue a Jesús con Felipe y con Andrés. 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué tiene usted en su mano? Moisés dijo: una vara de pastor. ¿Qué tienes? Extienda la vara, ordene que se abra el mar, dé órdenes, aplique los principios. ¿Para qué va a utilizar la palabra? ¿Para mencionar cosas negativas? Y sexto, dar gracias por lo que tienes. Y lo que tienes, 5 panes chiquitos, 2 peces chiquitos. Entrégueselos al Señor. Eso poquito que usted tiene en las manos del Señor cambia todo. Toma eso poquito, hace la oración. Padre, tú sabes cómo es la cosa aquí. Tú sabes este Felipe que tengo aquí, este Andrés, ese niño chiquito. Yo creo que ese niño se volvió un gran predicador. Tú sabes, bendice y luego lo entrega. En las manos del niño un sándwich, en las manos del Señor lo poco bendecido, comida para multitudes. Usted decide quedarse con lo poco en sus manos, nada. Proverbios 16:3, léalo todos al tiempo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán. ¿Cuántos quieren poner sus cosas, sus asuntos en las manos del Señor? Así sean 5 panes. Y termino. Cuando Dios bendice, lo hace en sobreabundancia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Póngase de pie, mi hermano. El Señor no es tacaño. El Señor no es tacaño en sus bendiciones. Es dadivoso. Es generoso. Cuando bendice, lo hace. Oiga bien. Cuando el Señor bendice, lo hace a lo grande. A lo grande. ¿Cuántos quieren vivir en esa dimensión? A lo grande. Para su gloria. Él no se anda con pequeñeces. Cuando Él decide bendecirte, no hay nadie que pueda impedirlo. Nadie. Nadie. Entonces, estas verdades sencillas que encontramos aquí son para que crezcamos. Levante sus manos. Así, aunque sean feas esas manos, todavía sirven. Porque Dios va a poner cosas allí. Y tú vas a poner cosas allí. Permítale al Espíritu Santo que estas verdades que usted ha visto hoy y que va a aplicar, que Dios tiene para usted, y mucho más, oiga bien, que 5 panes y 2 peces para cambiar su vida. Y cambiemos nuestro enfoque en el problema, en la necesidad. Y ahora mismo enfóquese en el Señor. Tenga sus manos levantadas.